Pasaron 16 años desde la muerte de Michael Jackson, uno de los artistas más icónicos de la música contemporánea. Además, una figura histórica divisiva. La mitad de la humanidad cree que Michael Jackson era inocente, que le arruinaron la vida y que incluso, eventualmente, terminaron con ella. La otra mitad de la humanidad cree que Michael Jackson fue culpable de crímenes atroces. Y ambas mitades cuentan con elementos para fundar sus posiciones. Todos recordamos, por ejemplo, Black or White, que era una canción, digamos que muy moral, sinceramente, un gran trabajo, muy anterior al racismo inverso que promueve la era woke. Nosotros rechazamos toda forma de racismo. Recordamos sus imperdibles pasos de baile en canciones como Billie Jean, Beat It, Bad, Smooth Criminal, entre otros clásicos que han marcado por lo menos a 3 generaciones. Pero tampoco podemos olvidarnos de la caótica vida personal, que fue probablemente uno de los capítulos más densos que escribió en la historia. Sus inicios en la industria musical estuvieron atravesados por el abuso de su padre, un hombre muy violento tanto con Michael como sus hermanos. A ese dolor se sumaron décadas de denuncias de supuesto abuso de menores en su contra, en la de Jackson, una sombra que persiguió su trayectoria y su buen nombre, incluso después de cada absolución judicial. Sin embargo, el informe que les traemos hoy no es una biografía del fallecido rey del pop. Es algo más extraño, más oculto, tal vez más inquietante. Un episodio prácticamente desconocido de su vida, pero un capítulo donde él se conecta con una organización esotérica, envuelta a su vez en sendas polémicas y acusaciones. Estamos hablando de una secta que incluso, si se ve obligada a quitarse a alguien de encima porque se convirtió en una evidencia humana inoportuna, lo harán. Créanme que lo harán. Como muchos artistas, Michael tuvo pleitos con figuras poderosas y pujantes del entretenimiento. Pero uno de ellos, un magnate musical que terminó convirtiéndose en su auténtico némesis, compartía con él el vínculo inesperado. Ambos se enlazaron con esta secta profundamente perturbadora. ¿Quieren saber cuál? Bueno, quédense hasta el último minuto para enterarse de todo. Y si este video funciona, vamos a ser concretos. Si este video supera las 40.000 visitas, lanzaremos un documental completo tratando de llegar a la verdad del caso Michael Jackson. Así que, si están interesados en eso, ya mismo van poniendo like para que YouTube lo recomiende a más gente. A principios de los años 90, Michael Jackson fue invitado por el rabino sionista Marvin Here a la inauguración de una exposición del Holocausto en el llamado Museo de la Tolerancia de Los Ángeles. El tour duró cerca de 2 horas y cuarto. Según el propio Here, Michael salió visiblemente consternado, con los ojos rojos, la respiración cortada, tras un shock emocional que lo acompañó durante varias semanas. Era un hombre que realmente aborrecía la violencia física. El rabino aseguró que el cantante llegó a enviarle cartas describiendo cómo las imágenes de los cautivos en los campos de exterminio lo habían devastado. Pero esa amistad, tan intensa al principio, concluyó abruptamente en 1999. Aquel año, Jackson lanzó They Don't Care About Us, donde incluyó una estrofa explosiva. Judío, demándame, todos me hacen daño. Patéame, kick me, no me trates de negro ni de blanco. Un furioso Here respondió con una carta pública exigiendo explicaciones y una disculpa formal a la comunidad judía. Por más que no se estaba dirigiendo contra el pueblo judío en general, sino contra una persona. Pero Michael replicó que la canción era una protesta contra distintas injusticias, no un ataque étnico, y describió un grupo particularmente privilegiado de productores de la industria musical, reiterando que él estaba 100% comprometido con la tolerancia, la resolución pacífica de los conflictos y el amor entre los pueblos. Ese mismo año conoció a Shmuley Boteach, un rabino ultrasionista con fuerte presencia en los medios estadounidenses. Boteach se acercó y le dijo: Michael, yo te recomiendo que para no tener problemas,
consultes antes conmigo las cosas que vas a decir sobre nuestra gente. Michael y sus hijos se integraron rápidamente a la familia Bowditch. El cantante incluso regaló un perro a los hijos del rabino. Ambos visitaron juntos una sinagoga en Nueva York en compañía de Uri Geller, el famoso ilusionista y ex agente del Mossad, cuya historia aparece en nuestro documental sobre Jacobo Greenberg, el científico mexicano desaparecido. En 2001, Jackson y Bowditch anunciaron ruidosamente una organización benéfica llamada Heal the Kids, sanar a los niños, que buscaba mejorar la relación entre padres e hijos. El proyecto generó reacciones ambivalentes. Resultaba irónico que Bowditch se involucrara tras haber escrito Kosher Sex, una receta para la pasión e intimidad, un libro donde animaba a las parejas a alcanzar el clímax utilizando incluso juguetes traviesos. Pero lo que preocupó todavía más a la opinión pública fue que el rostro de esa organización fuese Michael, quien ya enfrentaba graves acusaciones de abuso infantil. El punto más dramático llegó en el año 2005, cuando fue acusado de abusar de Gaby Narviso, de 13 años de edad, en su rancho Neverland. El juicio se celebró en California y la prensa convirtió el proceso en un auténtico linchamiento mediático. Michael Jackson fue fusilado por los medios de comunicación, que no le perdonaban haberse pronunciado contra algunas personas que quizás creen que el pueblo elegido es una superioridad objetiva y no una metáfora religiosa, y a pesar de su total absolución y del esfuerzo de Bowditch por defenderlo públicamente, la persecución creció y la autoestima de Michael quedó reducida a cenizas. En plena crisis emocional apareció su buena amiga, la legendaria Elizabeth Taylor, quien lo animó a buscar caminos espirituales que sanen su alma. Cuando fue absuelto, Jackson salió del tribunal con un detalle que encendió especulaciones: un hilo rojo atado a su muñeca izquierda precisamente, que tenía que protegerlo del mal de ojo, el símbolo clásico del centro Kabbalah. Para los que descreían de los trucos propagandísticos de Madonna, aquel año organizó una cena en el jardín neoyorquino de las Naciones Unidas, buscando recaudar fondos para Rising Malawi. ¿Y cuáles eran los patrocinadores? Bueno, UNICEF y Gucci. Sí, la marca de ropa que vestía Banda, su niño barra mascota. Al lujoso evento asistieron muchas celebridades como Tom Cruise, Rihanna, Jennifer López, Gwen Stefani, Demi Moore, Drew Barrymore y Gwyneth Paltrow. Pagaron $10.000 por cabeza para cenar salmón curado con grapa, lubina rallada, tarta de queso de cabra y champiñones, puré de papas trufado y pudín de caramelo con crema fresca. Como premio se sorteó una práctica privada de fútbol con David Beckham y una clase de baile con Madonna y la señorita Paltrow. El evento recaudó $3.7 millones y luego de que Madonna hablase sobre los beneficios que estaba dando su fundación a los niños enfermos de Malawi, presentó la nueva tienda Gucci que se había abierto en Manhattan. Pero la cantante no fue criticada por esta frivolidad absoluta, sino porque el New York Times descubrió que los fondos recaudados para Rising Malawi serían administrados por el controvertido Centro Kabbalah, que tenía pensado establecer en el orfanato africano el proyecto Espiritualidad para Niños, SPK, un plan de estudios basado en el extraño misticismo judío. Para aquella época, Madonna, que había pasado de ser católica apóstata y otra vez católica, se había convertido al judaísmo. Ubicada en Los Ángeles, la Kabbalah Center International es una ONG espiritual creada por el polémico rabino Philip Berg, que ofrece cursos de cabalística a lo largo del planeta. La tradición rabínica europea indicaba que los misterios de la Kabbalah eran tan complejos y tan malentendidos que solo podían enseñarse a estudiantes devotos después de los 40 años de edad. Astuto y comercial, el rabino Berg revolucionó esta postura. Según él, todos los sistemas de creencias espirituales y religiosas son simples ramas específicas de la sabiduría universal, permitiendo que aquellos que no son judíos de origen también puedan aprender sus enseñanzas y, llegado el caso, convertirse. Pero lo hagan o no, pagan el arancel. Esta cábala explica que las fuerzas cósmicas afectan todas y cada una de las partes del universo, y saber cómo entenderlas resulta valioso para el iniciado. Por eso es necesario comprender la astrología, ya que a través del camino caprichoso de las estrellas, el alumno podrá comprender las relaciones entre los individuos y el todo metafísico. Según esta mística, los 5 sentidos brindan acceso apenas al 1% de la realidad, y el otro 99%
100% solo se alcanza con su iniciación esotérica cabalística. Por esa razón, Yehuda Berg, hijo y heredero del rabino, recomienda en su libro que los hombres no se masturben, pues el semen, que es generado sin amor, no cumple el propósito iluminado de la conexión espiritual. También sugiere que el hombre no tenga el orgasmo antes que la mujer, ya que inocula egoísmo en el amor de los cuerpos. En sus palabras, la mayoría de la luz universal se deriva del sexo que ocurre justo después de la medianoche del sábado. El centro de Kabbalah no se presenta como un sustituto religioso, sino como un complemento. Y por supuesto, un complemento caro. Los alumnos deben pagar altas sumas de hasta $20.000 por clase y colaborar con donaciones generosas en forma periódica. Gracias a su adinerada enseñanza, la institución tiene sucursales a lo largo del planeta, especialmente en las Américas: Asunción, Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Bogotá, Medellín, Cali, México, Panamá, Lima, Caracas, Toronto y Nueva York. Son varias las celebridades que formaron parte de esta élite mística: Mick Jagger, Elizabeth Taylor, Paris Hilton, Diane Keaton, Naomi Campbell, y no es casualidad que muchos de estos famosos alumnos de la Kabbalah asistieron al evento de la ONU de Madonna, que había ingresado discretamente a esta organización en 1996. Estudiaba en forma regular con un rabino personal del centro y seguía fielmente las indicaciones. Por ser el comienzo de Shabbat, no daba conciertos los viernes por la noche. En sus videos introducía objetos rituales judíos como el tefilín, usaba el hilo rojo alrededor de su muñeca izquierda para evitar el llamado Ayin Hara, es decir, el mal de ojo, y diezmaba regularmente a las ONG. Según los informes, donó al menos $18 millones de su fortuna personal. Desde ese instante surgieron rumores de que Michael había ingresado a la secta y hasta que pensaba convertirse al judaísmo. El centro Kabbalah guardó silencio. Integrantes de Kabbalah afirmaron luego que Jackson asistió a reuniones y lecturas mistéricas, pero, a diferencia de Madonna, nunca se sumergió por completo. Seguía explorando otras creencias y mantenía fricciones con sectores judíos tras su pelea con Boudiach. A pesar de su búsqueda espiritual, una cosa sí que tenía clara: quién era su mayor enemigo dentro de la industria musical. Ese hombre era ni más ni menos que Tommy Mottola. Todo comenzó en el año 2001. Michael estaba entusiasmado con el lanzamiento de su nuevo disco, Invincible, su retorno triunfal después de años turbulentos. Pero el entonces director ejecutivo de Sony Music, Tommy Mottola, recortó el presupuesto del álbum. La tensión escaló cuando la discográfica eligió You Rock My World como single principal, mientras que Michael quería que fuese Unbreakable, irrompible. El conflicto estalló cuando Michael se negó a grabar el videoclip de la canción Cry debido al rechazo de Sony a financiarlo. Furioso, decidió romper con la disquera de una vez por todas y recuperar todos los derechos de sus canciones. Un año más tarde, en Harlem, Jackson brindó una conferencia junto al polémico pastor Al Sharpton, acusando a Mottola de ser el diablo encarnado y un racista. Incluso mostró una foto editada del ejecutivo con cuernos, cadenas y expresión demoníaca. Michael también lo acusó de maltratar a Mariah Carey, su ex esposa, o Mariah Carey, no sé cómo la conocen ustedes, y de insultar a un músico afroamericano. Racism is bad. Tommy Mottola made some very racist remarks. Okay? And you told him already? You want to say it? Well, what he said was to one of the artists who work at Sony. He has a contract with the company, and he called him a fat black nigger. And I can't deal with that. It's wrong. La guerra escaló. Jackson organizó una manifestación en pleno centro de Londres, desde lo alto de un London bus, agitando pancartas anti-Sony, mientras sus fans gritaban, lloraban y se desmayaban al verlo. El punto máximo ocurrió en un concierto, donde dio un discurso incendiario contra la empresa y también contra la explotación corporativa de artistas como él. Sony, being the artist that I am,
at Sony, I've generated several $billion for Sony, several billion, and they really thought that my mind is always on music and dancing, and it usually is, but they never thought that this performer, myself, would outthink them. Yeah! Las reacciones se dividieron. Algunos apoyaron su cruzada, otros lo ridiculizaron como un caprichoso incapaz de aceptar que su época dorada había concluido. A ver, si era culpable, tremendo cínico Michael Jackson, ¿verdad? Descarado, sinvergüenza. Pero si era inocente, le cagaron la vida de verdad a un tipo que tenía talento y que luchó mucho, mucho para salir adelante. Al final, Michael ganó la batalla y Mottola salió de Sony con el rabo entre las piernas. Pero ganó solamente una batalla. En 2018, Sony adquirió el 60% de EMI Music Publishing, quedándose con el catálogo musical de Jackson entero, algo que él temió toda su vida. Y ahora viene lo interesante. ¿Qué tiene que ver Mottola con el Centro Kabbalah? Todo. Hay quienes creen directamente que manipuló a Taylor para que termine recomendándole el Centro Kabbalah a Jackson. Tommy Mottola está casado con una miembro dirigente activa de la secta que es Thalía. Sí, la famosa cantante de pop Thalía. Mientras Jackson libraba una guerra frontal contra Mottola, su esposa estudiaba Kabbalah e incluso escribió Sexto Sentido, una canción cargada de simbología cabalística. La Kabbalah trata de extender las tesis esotéricas judías, incluyendo las ideas supremacistas de las interpretaciones más radicales, a la gente que no es judía, especialmente mujeres de clase alta. De hecho, uno de mis guionistas, cuando estábamos escribiendo el documental sobre Madonna, el guión del documental sobre Madonna, y tratamos justo este tema, comenzó a salir con una chica que, qué casualidad, pertenecía a la Kabbalah. ¿Realmente tienen tentáculos en todo el mundo? Da miedo. Ambos, Thalía y Mottola, son conversos al judaísmo y han usado elementos místicos de la Kabbalah en su vida y sus negocios. Quizás por eso Michael nunca se adentró demasiado en el Centro Kabbalah. No quería encontrarse con el hombre que tanto despreciaba. Tras la muerte de Michael Jackson en 2009, estalló una batalla legal por la custodia de sus hijos, Prince Michael y Paris Michael, enfrentando a su madre Catherine contra su ex esposa Debbie Rowe. El juez otorgó la tutela a la abuela, pero Rowe apeló de inmediato. Rowe es judía, al igual que sus hijos, y temía que los niños crecieran bajo el cuidado de una familia musulmana, mientras la familia Jackson seguía la fe de Alá. Aunque el Centro Kabbalah apoyó a Michael económica y mediáticamente durante los litigios, jamás consiguió atraerlo por completo a su órbita, como sí lo hicieron con Madonna. Mientras usaba el hilo rojo, Michael mostraba también un creciente interés por el Islam. En 2005 viajó a Bahrein, donde se reunió con el príncipe Abdullah bin Hamad al-Khalifa. Su hermano Jermaine, convertido al Islam desde 1989, fue quien lo introdujo dentro del culto. Michael, que buscaba desesperadamente una explicación espiritual a sus tormentos, comenzó a vestir túnicas blancas y a participar en reuniones privadas. Fuentes cercanas aseguraron que poco antes de morir adoptó formalmente la fe musulmana bajo el nombre Micael, en honor a uno de los ángeles de Alá. Este giro espiritual explica por qué nunca se entregó del todo al Centro Kabbalah. Aún así, tanto Boudiach como los cabalistas internacionales, muchos de ellos, acusados por tráfico de menores, tráfico de personas, envenenamiento, extorsión, chantaje e incluso asesinato, intentaron programar una reunión con el entonces primer ministro israelí Ariel Sharon, buscando convertir a Michael en una figura pública favorable al sionismo. Incluso Kabbalah intentó llevarlo a Israel como refugiado espiritual frente a sus problemas legales. Todo fue inútil. Jackson se distanció de ellos, y ese distanciamiento se volvió más oscuro cuando comenzó a hablar de una lista de enemigos. Después de su muerte, su ex-manager Dieter Wisner reveló que Michael le pidió escribir una lista de personas que querían destruir su vida. Y en la lista figuraban Tommy Mottola, la abogada feminista Gloria Allred, el fiscal Tom Sneddon, el ilusionista Uri Geller y, adivinen, el rabino Shmuley Boudiach. Jackson se había distanciado de Geller tras el documental de Martin Bashir, culpándolo de haber facilitado la conexión
conexión con el periodista que lo dejó tan mal parado. Respecto a Buttigieg, la ruptura se organizó en la fundación Heal the Kids. Según el periodista Roger Friedman de Fox News, Buttigieg habría desviado donaciones hacia su propia ONG, la sociedad L'Chaim, sin registrar empleados ni contribuciones al fisco. Era un escándalo en potencia y no sería el último. Miren, en 2010, ante la mirada de aldeanos amontonados y fotógrafos curiosos, la rubia mujer rica se arrodilló en la rojiza tierra de un lote baldío en las afueras de Lilongwe, en la capital de Malawi, para colocar el primer ladrillo ceremonial que daría inicio a su academia para niñas. La cantante había recaudado $18 millones en donaciones a través del Centro Kabbalah, y no era cualquier academia. Su experimento africano llegó a otro nivel, instaurando un programa educativo feminista llamado Espiritualidad para Niñas, y basado en las enseñanzas del Rabino Berg. Cuando le preguntaron de qué se trataba este programa, la cantante apenas respondió que se trata del karma, del empoderamiento y de recuperar de Dios lo que le das al mundo. Y al parecer no recuperaron mucho, porque un año más tarde supo que de esos $18 millones solo 3.8 habían sido utilizados para la academia, que siendo un proyecto arquitectónico tan ambicioso, ni siquiera pudo concluir con el tejado del edificio. Michael Berg, el hijo del rabino, con la complicidad del centro, había malversado los fondos para comprarse una mansión de 3 plantas en Los Ángeles, donde invitaba a alumnos especiales a realizar sesiones mucho más eróticas que de costumbre. Al poco tiempo, el FBI inició una investigación que destaparía varios de los males de este centro místico judío. Algunos iniciados dijeron que habían sido extorsionados para que ofrecieran sus donaciones. Supo que unos rabinos habían manipulado a una anciana de 87 años con demencia para que les done $600.000. Parte de este dinero iba al ejército israelí, tal como lo oyen. En 2006, el centro ofreció 1.3 millones para proporcionar suministros a los soldados sionistas durante la guerra agresiva contra el Líbano. Las recaudaciones provenían de la venta de agua de manantial purificada por la Cábala, que según ellos era capaz de curar el cáncer. A ese nivel de estafa estamos hablando. Ante esta oleada de noticias controvertidas que se fueron difundiendo sin parar, una de las alumnas aprovechó para demandar al ex codirector del centro por conducta sexual inapropiada. Otras indicaron que el propio Philip Berg había utilizado su posición de poder para que tengan relaciones con su séquito siendo menores de edad. Muchas de ellas dijeron que como consecuencia tuvieron hijos del rabino que por supuesto se negó a reconocer como propios, y para tal fin llegó a amenazarlas de muerte. La peor traición de Buttigieg llegó después de la muerte de Jackson, cuando el rabino publicó un libro póstumo basado en conversaciones privadas que Michael había grabado con él para su propio proyecto literario. Fue acusado de vil oportunista y carroñero mediático, y no por nada, el Centro Kabbalah ha intentado reescribir la historia, presentando a Michael como un simpatizante del misticismo judío cuando él en realidad sentía una profunda empatía por sus víctimas palestinas. En 1993 compuso Palestine Don't Cry, una canción dedicada al sufrimiento de los niños palestinos. Sony la censuró y la mantuvo oculta hasta que la letra apareció en una subasta del año 2010. He aquí un fragmento. Palestina, no llores. Rezaré por ti, oh Palestina. Oh Palestina. Dueles, Palestina. Dios es un lugar para ti. Oh Palestina, creo en ti. Palestina, moriré por ti. Por favor, ayúdennos a seguir adelante. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos, en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales,
sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales, y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad.